Un saludo, una bienvenida cordial a todos desde el este cordobés, desde la ciudad de San Francisco, esta es la Catedral de San Francisco, y desde aquí vamos a tener este momento que quiere ser una invitación a la oración con la palabra de Dios, ¿no? Y recién Guillermo decía, iniciando un camino, la Cuaresma es eso, es un camino. Permítanme recordar o evocar el significado, en primer lugar, del simbolismo del número 40, es un número que está en la Biblia. 40 indica el tiempo que necesita algo, las personas, un pueblo, una situación, para alcanzar su punto justo de madurez, el último golpecito de horno, pero una madurez según Dios. Es el tiempo que necesitan las cosas, según la sabiduría de Dios, para alcanzar su madurez. Detrás de la Cuaresma, que cada año vivimos, que hemos empezado ayer y que va a culminar en la noche de Pascua, en la gran vigilia, pero va a continuar. Por eso estos 40 días tienen que verse unidos, intrínsecamente unidos, dando lugar a la cincuentena pascual. Por eso a mí me gusta hablar de el gran sacramento de la Cuaresma Pascua. Pero estos 40 días que preceden la celebración anual de la Pascua y que después se despliega en la cincuentena pascual que culmina en Pentecostés, tienen detrás de sí, ¿sí?, este número 40 según la Escritura, el tiempo que necesitan las cosas, necesitamos los creyentes para alcanzar la madurez según Dios. Tiene algunas grandes escenas bíblicas donde el número 40 juega un rol importante. 40 días con sus 40 noches duró el diluvio, que evoca para nosotros el bautismo. El bautismo está en el corazón de la espiritualidad cuaresmal. La noche de Pascua vamos a renovar las promesas bautismales. 40 años necesitó Moisés, personaje que hoy va a ocupar el centro de nuestra lección, para estar maduro para la misión que Dios le encomendaba. 40 años, desde que tuvo que salir huyendo de Egipto porque lo perseguían para ajusticiarlo, hasta llegar, atravesar el desierto, llegar a la tierra de Madián y allí comenzar su vida en lo que él creía que era la vida que Dios tenía pensada para él, después de haberse caído sus sueños de gloria. 40 años, pero fue el tiempo que necesitó, según Dios, para llegar a ser el humilde conductor del pueblo que lo conduce, no porque confía en sus fuerzas, sino porque se sabe llevado por la fuerza de Dios. 40 años tuvo que peregrinar el pueblo por el desierto. Y esa imagen del pueblo peregrino en el Éxodo es otra gran figura, otro gran ícono bíblico que está en el corazón de la espiritualidad de la Cuaresma. Y es la propuesta que yo les voy a hacer, tanto ahora, y Dios mediante, si volvemos a tener otro encuentro parecido, otra lección cerquita de Semana Santa, la figura que yo les quiero proponer para rezar es la del pueblo peregrino por el desierto, que somos nosotros, inspirándonos en el libro del Éxodo, que el lugar que los evangelios tienen en el Nuevo Testamento es el lugar que el Éxodo tiene en el Antiguo Testamento. Allí está narrada la obra principal de Dios, lo que pone en marcha la historia de libertad que es el pueblo. Y por supuesto, 40 días estuvo Jesús en el desierto, el misterio que vamos a contemplar este domingo, como todos los primeros domingos de Cuaresma, que centramos la mirada en Jesús, que como va a decir San Marcos, lo vamos a escuchar, este año leemos a San Marcos, en el relato más breve de las tentaciones. El Espíritu lo llevó al desierto, allí fue durante 40 días tentado por Satanás, vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. En el desierto otra vez, la prueba y Jesús que sale adelante porque en el desierto encuentra al Padre. Y por eso esa imagen de Jesús en el desierto, sostenido por el Padre,
es lo que inspira en última instancia el camino cuaresmal. Esta imagen de la iglesia que peregrina, de nosotros que peregrinamos, la vida es una peregrinación, la fe es un camino, de cada uno de nosotros, pero formando parte de un pueblo. Somos un pueblo peregrino. La imagen es muy potente porque además nos habla de la esperanza. Caminamos sostenidos por una promesa y por eso tenemos esperanza. Esa esperanza que nos levanta en todas las caídas, que nos dice que los fracasos que inevitablemente vienen a nuestra vida no tienen la última palabra sobre nosotros, porque nos sostiene una promesa que tiene a Dios como garante. La esperanza domina nuestro caminar. Y hoy, lo vamos a volver a decir en la meditación que hagamos después de escuchar el texto, hoy somos interpelados a ser servidores de la esperanza de nuestros hermanos, porque en este tiempo extraño que nos toca vivir, de pandemia, donde se mezcla tanto la incertidumbre, el no saber bien, en realidad de verdad, qué sigue a todo esto, la esperanza parece morir en los corazones, mucho más en una sociedad secularizada, es decir, que se organiza a sí misma, dándole la espalda a Dios, como si Dios no existiera. Y el hombre sin Dios es un hombre sin esperanza. Por eso los creyentes estamos llamados a comunicar esperanza a nuestros hermanos. Vamos a iniciar la lección y como siempre para que la lectura de la Escritura nos permita escuchar la voz de Dios, tenemos que invocar a aquel que inspiró las Escrituras, al Espíritu. Por eso yo les voy a pedir, como teníamos programado, una pequeña canción que está preparada de invocación al Espíritu, y después yo voy a rezar una breve oración invocando al Espíritu que venga desde el seno de la Trinidad a nosotros y escucharemos la proclamación del texto bíblico que les propongo. Escuchamos la canción. Abramos la Escritura con fe, con devoción. Sabemos que es un libro santo. Y antes de iniciar la lectura, pidamos al Espíritu que descienda sobre todos nosotros, que abra los ojos de nuestro corazón y que nos revele el rostro de Dios, no en la visión, que eso será en la bienaventuranza, sino en la fe,
que nos permite reconocerlo en medio de nuestra vida. Oremos con la seguridad de que somos escuchados, pues Dios concede siempre el Espíritu a quien lo invoca con humildad y docilidad. Los invito a rezar así. Dios nuestro, Padre de la luz, tú enviaste al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne, para mostrarlo a nosotros los hombres. Envía ahora el Espíritu Santo sobre nosotros, a fin de que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, a fin de que lo conozcamos más intensamente, y conociéndolo, lo amemos más plenamente, alcanzando así la bienaventuranza del reino. Te lo pedimos a ti, Padre, por Cristo en el Espíritu, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El texto con el que vamos a rezar, hacer la lección, es el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Lo pueden ir buscando, vamos a escuchar ahora, va a ser proclamado en voz alta. El libro del Éxodo, capítulo 2, desde el versículo 23, Éxodo 2, 23, al capítulo 3, versículo 22. Es el final del capítulo 2 y todo el capítulo 3. Voy a invitar ahora a Raúl y Marta, dos laicos de aquí de nuestra comunidad de San Francisco, para que proclamen para nosotros el texto de la Escritura. Escuchémoslo con fe. Lectura del libro del Éxodo. Pasó mucho tiempo, y mientras tanto murió el rey de Egipto. Los israelitas, que gemían en la esclavitud, hicieron oír su clamor. Ese clamor llegó hasta Dios, desde el fondo de su esclavitud. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. Moisés, que apacentaba las ovejas, y su suegro, Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor le dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios
Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios: ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal de que yo soy el que te envía. Después de que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Moisés dijo a Dios: Si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Luego añadió: Tú hablarás así a los israelitas: Yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés: Tú hablarás así a los israelitas: El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: Yo los he visitado y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Por eso decidí librarlos de la opresión que sufren en Egipto, para llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perisitas, los givitas y los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te escucharán y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto junto con los ancianos de Israel. Entonces les dirás: El Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará partir si no es obligado por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto, realizando ante ellos toda clase de prodigios. Así él los dejará partir y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, de manera que cuando ustedes salgan no se vayan con las manos vacías. Por eso cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa objetos de plata y oro, y también vestidos, y se los pondrán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cada uno podrá repasar y tiene que hacerlo para que realmente sea un momento orante, para que la lección desemboque en la contemplación de Cristo, porque toda la Escritura nos habla de Cristo. También esta página de las Escrituras de Israel, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Yo les voy a ofrecer algunas pistas. El texto es hermoso, es extenso, de algún modo lo hemos interrumpido porque sigue en el capítulo 4, esta instrucción de Moisés, de Dios a Moisés, de Dios que envía a Moisés. Pero yo quiero señalar 3 puntos, 3 fragmentos de este texto que hemos escuchado. El primero los enuncio los 3 y después voy a desarrollarlos un poquito. Haremos eso y después una breve meditación como aplicando esto a nuestra vida. Dejaremos un momento de silencio con alguna indicación que ya les vamos a dar y después vamos a concluir. El primer punto: Dios no se olvida de su pueblo y sabe escuchar el sufrimiento de sus hijos e hijas. No se olvida y Dios escucha. El segundo punto: por eso envía a Moisés. La vocación de Moisés
la misión de Moisés, que es lo mismo, vocación y misión son las dos caras de la misma moneda. Nace de este Dios que se siente herido por el sufrimiento de su pueblo. De ahí nace la misión de Moisés. Y por último, Dios le revela a Moisés su nombre, para que con este nombre vaya al encuentro del pueblo. 3 puntos entonces. Dios sabe escuchar el sufrimiento de su pueblo, envía a Moisés y revela su nombre a Moisés para que su pueblo pueda invocar. Vamos al primer puntito, serán desarrollos breves. Fíjense, al final del capítulo 2, versículos 24 y 25. 3 actitudes de Dios. Dios escuchó sus gemidos, los gemidos del pueblo. Se acordó de su alianza. Escuchó y se acordó de su alianza. Con Abraham, Isaac y Jacob. Con toda la historia que hay detrás. Entonces, tercera actitud, dirigió su mirada hacia los israelitas y los tuvo en cuenta. La situación que vive el pueblo, ya lo sabemos, es la esclavitud de Egipto. Pero caractericémosla con 2 rasgos. En general, es una situación, como toda situación de esclavitud, de deshumanización. Toda forma de esclavitud, las antiguas y las modernas, las más groseras y las más sutiles, todas deshumanizan a quien la sufre, pero también a quien la procura. Deshumanizan a la víctima y deshumanizan al victimario. Ese es un aspecto de la situación que vive el pueblo. Una situación dramática, de opresión, de sufrimiento. El sufrimiento es enorme. Pero hay otra cosa, que no lo dice directamente el texto, tendríamos que leer unos versículos antes. El pueblo, que ya lleva mucho tiempo en Egipto, ha olvidado a Dios. Ya no saben cuál es el Dios de los padres. Ha muerto de alguna manera en el corazón, en la mente, en los labios. Ha muerto, ha languidecido el Dios vivo de Abraham, Isaac y Jacob. No tienen a quién invocar, pero Dios no olvida. Esto hay que remarcarlo porque en la Biblia el olvido es un gran pecado, el olvido de Dios. Pero la Biblia nos dice, la Escritura y la experiencia espiritual que se nutre de la Escritura, nuestra propia experiencia, hasta la que celebramos cada vez que nos reunimos en torno al altar. Dios no olvida. Por eso en la misa, en la gran plegaria, nosotros varias veces le decimos al Señor, acuérdate, Señor, de tu iglesia, acuérdate del Papa, del Obispo, acuérdate de nuestros difuntos, porque sabemos que nosotros podemos dejar morir en el corazón el recuerdo de Dios, pero Dios no olvida, por eso evocamos su recuerdo. San Juan dirá que Dios nos amó primero, por eso este Dios que escucha, que se acuerda de su alianza y mira de frente el sufrimiento de sus hijos, no le escapa, no le quita el rostro al sufrimiento de sus hijos, obra, y su obra es buscar a Moisés, llamarlo, prepararlo, salirle al encuentro, para que Moisés lleve adelante, con los sentimientos de Dios en su corazón, la obra admirable del Éxodo, la liberación del pueblo. Remarco esto porque me parece muy importante. ¿Qué hace Dios con Moisés?
Sí, lo elige, lo prepara, aunque Moisés no se da cuenta, como ocurre con todos nosotros. Un día lo llama y lo envía. Pero la gran obra de Dios en Moisés es convertir el corazón de Moisés en una transparencia de los sentimientos mismos de Dios. Y lo logrará. Ya vamos a leer algún versículo más de la Escritura. Moisés termina siendo lo más parecido a Dios que hay en la tierra. Esa es la obra de Dios con Moisés y lo es con nosotros. Por eso, el segundo texto que yo les invito a subrayar está en el capítulo 3, de los versículos 1 al 12, yo voy a leer solamente el versículo 4, que es el gran encuentro de Moisés con Dios. Lo que Dios le tenía preparado a Moisés allí en el monte, donde Moisés creía que iba a cumplir una obra de la monotonía cotidiana, de su trabajo cotidiano, pero Dios lo estaba esperando. Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, estaba la zarza ardiendo sin consumirse, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Los invito a meditar el texto. Meditar quiere decir dos cosas. Voy a usar dos imágenes para caracterizar lo que significa meditar la Escritura, que no es simplemente pensar, hilar un pensamiento con otro. Hay dos imágenes para entender lo que es meditar. Por ejemplo, este versículo: Moisés, Moisés, aquí estoy, Señor. Meditar significa rumiar. Es decir, intentar sacarle el jugo, como hacen los animales, el ganado aquí en la Pampa Gringa. Rumian el pasto. El animal lo rumia hasta escupirlo cuando le ha sacado todo el jugo. Nosotros sabemos que a la palabra de Dios nunca le vamos a poder extraer todo el jugo que tiene. Eso es meditar, rumiar. Por eso es repasar el texto, aprenderlo de memoria, rezar con él, repito, memorizarlo, comprenderlo en el texto escrito. La otra imagen, meditar es rumiar, pero meditar también es acariciar. Acariciar el texto. Como una mamá acaricia a su hijo, como un hijo acaricia a su papá o a su mamá ancianos, tal vez en el trance final de la vida, con ese cariño, con ese santo temor. Estoy tocando algo santo, algo sagrado. Meditar es acariciar la palabra de Dios y dejarnos acariciar por la palabra de Dios. Nosotros que tenemos tantas heridas, rumiemos así el texto. De esta escena, del gran encuentro de Dios con Moisés en la zarza ardiendo, dejo picando una pregunta, que la dejamos tal vez para el momento orante enseguida, pero para la oración que yo les invito que tengamos con este texto, les sugiero tener en los días subsiguientes, o en algún momento en el que podamos realmente dedicarle buen tiempo. La lección divina se tiene que convertir en oración, no solamente en reflexión. Tiene que desembocar en un encuentro vivo con el Señor. Por eso yo les dejo rumiando esta pregunta. ¿Podría haber llevado Moisés su misión adelante si no hubiera tenido este encuentro con el Dios vivo? ¿Cómo podría haber ido al pueblo que había olvidado a Dios a comunicarle la esperanza de la libertad si él antes no hubiera tenido este encuentro, esta gracia con Dios? Es una pregunta muy actual, porque es la pregunta clave de la evangelización. El problema de la evangelización hoy no son los métodos, no son las estrategias, la mayoría de los cuales van a fallar, porque el cambio del mundo es tan grande que ninguno de nosotros tiene la receta para evangelizar.
Lo que evangeliza es un hombre, una mujer, que se ha tenido que descalzar ante la zarza ardiente de Dios, como Francisco de Asís. Ustedes acá no lo ven, ven el final, en el panel central de nuestra catedral, está Cristo crucificado que se trasluce con San Francisco. De San Francisco dice la tradición que es perfección imitator Christi, la más perfecta imagen de Jesucristo. En un punto, en este panel, que está detrás, ustedes ven las piernas del Cristo crucificado y el sayal, el cuerpo y los brazos de Francisco, en un punto, uno y otro se traslucen, se transparentan. Hombres así, hombres y mujeres así, fogueados por el encuentro con Cristo. Por eso repito, ¿podría haber llevado adelante Moisés su visión sin este encuentro con el Dios vivo? ¿Podría haber comunicado esperanza si él no la hubiera recibido primero? El tercer punto, la revelación del nombre. Éxodo 3, 13 al 22. Dios revela su nombre a Moisés porque quiere ser invocado. Quiere que su nombre esté en nuestros labios y en nuestro corazón. Quiere que lo experimentemos como un tú viviente, no solo como un principio filosófico que encontramos en un libro. El problema de Dios hoy, como decía un gran teólogo, no es demostrar la existencia de Dios, sino mostrarlo con la vida. No demostrar filosófica o teológicamente la existencia de Dios, sino mostrarlo con la propia vida transfigurada. Y eso es lo que le ocurre a Moisés en el Horeb, cuando Dios revela su nombre. Dios quiere entablar un vínculo personal, gratuito y libre con su pueblo. Quiere alianza, comunión, quiere reciprocidad. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Ida y vuelta. Por eso tenemos que contemplar la grandiosa escena de la revelación del nombre en Éxodo 3, 13 al 22. Tal vez la página más importante del Antiguo Testamento. El Dios de los padres da a conocer su nombre. Es verdad, sigue siendo un misterio, porque Dios siempre es un misterio. A Dios nunca lo podemos manipular. Por eso el segundo mandamiento de la ley dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. A Dios no lo podemos manipular, subordinarlo a nuestros propios proyectos. Tenemos que dejarlo ser Dios en nuestra vida. Él es libre y nos quiere libres. Por eso pone en marcha una historia de libertad, que es también una historia de riesgo. Fue la experiencia de la libertad para el pueblo, caminar por el desierto, pero también fue el riesgo de la infidelidad, de volver a olvidar a Dios, de querer volver a Egipto. La libertad para nosotros siempre es un riesgo, también lo es para Dios, porque Dios se arriesga a que nosotros le digamos que no, o que le digamos primero que sí, después que no, pero también que le digamos que no y después nos entreguemos a Él con todo el corazón. Él revela su nombre. Yo soy el que es, yo soy el que soy, yo soy el que me mostraré en el camino. Es decir, este nombre nos muestra o nos dice, a Dios lo conocemos caminando la vida, caminando la cuaresma que es nuestra vida, la cuaresma pascua que es toda nuestra vida, caminando juntos como iglesia, no es un camino individual. La gran herejía de nuestro tiempo es el individualismo. Por eso somos hombres y mujeres solos. La pandemia, con aislamiento, distanciamiento, ha potenciado esta experiencia con resultados que a todos nos preocupan, ¿no? Pero la experiencia cristiana es una experiencia de pueblo, de familia, de comunidad. Dios camina con nosotros y caminando lo vamos a conocer. Él está siempre con nosotros. Y esa promesa es nuestra esperanza y tiene un nombre y tiene un rostro, Jesucristo. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Nos dice Jesús, le dice a los apóstoles y nos dice a nosotros. Hasta aquí los tres
aspectos del texto que yo les invito a rumiar, a acariciar, o los que Dios les haya inspirado. Ahora permítanme ir cerrando nuestra meditación con algunas reflexiones. Primero quiero leer un par de párrafos de la gran encíclica sobre la esperanza del Papa Benedicto XVI. Para mí, la encíclica más hermosa, más breve y más hermosa del Papa Teólogo de Benedicto. Voy a leer los números 3, no completos, ¿no? Y 27. Fíjense, escribía Benedicto XVI. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. La esperanza se recibe, se acoge. Como una parejita de papás primerizos que reciben a su primer hijo. Así se recibe la esperanza. La esperanza se recibe. Y recibir esperanza significa llegar a conocer al Dios verdadero. En este sentido, anota Benedicto, es verdad que quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene la vida del hombre. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios. El Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento. En otro lugar dirá, no cualquier Dios puede ser la gran esperanza del hombre, solo el Dios que ama, como lo hemos conocido en Jesucristo. Quien ha sido tocado por el amor, dice Benedicto, quien ha sido tocado por el amor, empieza a intuir lo que sería propiamente vida. Hasta aquí la palabra de Benedicto. Pero de esperanza también nos habla el Papa Francisco en este hermoso mensaje para la Cuaresma 2021 que nos ha regalado y que hemos leído en estos días que estamos leyendo. El Papa dice, vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que en Jesucristo somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios hace nuevas todas las cosas. Y vuelve con la misma idea de Benedicto. Significa recibir la esperanza de Cristo, que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, dispuesto siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza. Una Cuaresma vivida en la fe, nos dice el Francisco, en la esperanza viva, en esa fuente de agua viva que es la esperanza cristiana, que es Jesucristo, que vamos a celebrar en la Pascua. La Cuaresma es preparar nuestro corazón para ensancharlo, para que recibamos más esperanza en la noche de Pascua, en la gran vigilia pascual. Ojalá que no sea una vigilia así, hecha rápido para que, no sé, hacer qué cosa, sino que sea lo que debe ser, lo que la Iglesia nos pide en la vigilia pascual, escuchar más detenida y serenamente la palabra de Dios. Esa noche la Iglesia despliega 9 textos de la Escritura, desde la creación, pasando por el cruce del Mar Rojo, hasta el anuncio glorioso de la resurrección y la gran catequesis de San Pablo, que nos habla del éxodo personal, que es el bautismo, morir con Cristo y con Él resucitar a vida nueva. La esperanza. En este tiempo de pandemia que vivimos, extraño y difícil, la providencia de Dios nos llama, como a Moisés, a comunicar esperanza a nuestros hermanos, a ser discípulos fogueados por ese encuentro con el Dios vivo que nos da esperanza para encarar la vida. Pensemos, queridos amigos, en las generaciones que vendrán. En algunos lugares hoy o en los próximos días volverán nuestros chicos a las escuelas. Como ha golpeado la pandemia a los niños, niñas y adolescentes de nuestras comunidades. Pensemos entonces en ellos, en las generaciones que están viniendo. ¿Podremos dejarles como herencia esa sabiduría de esperanza que brota del Evangelio?
O también nosotros, los que nos reconocemos discípulos de Jesús, nos hemos dejado ganar el corazón por la desilusión, la incertidumbre que se transforma en desazón interior. ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Qué grado espiritual de civilización? Porque el calibre de una civilización no se mide por el volumen de las cuentas bancarias, ni siquiera por el desarrollo tecnológico como este que estamos usando, que es magnífico. El calibre verdadero de una civilización se mide por la calidad del espíritu que mueve a las personas y a los pueblos. ¿Qué calibre espiritual de civilización estamos dejando a las nuevas generaciones? O dicho de otra manera, ¿qué experiencia de Dios? Porque Dios está muriendo en los corazones de muchos. ¿Qué experiencia de Dios le ofrecen nuestras comunidades cristianas? Especialmente en pandemia. Un gran cuestionamiento a nuestras comunidades cristianas. En Argentina, en cada región se ha vivido de un modo distinto. Aquí en Córdoba, gracias a Dios, desde junio pudimos recuperar las celebraciones litúrgicas, pero el tiempo que estuvimos sin culto público. Yo me pregunto, como pastor, si la experiencia de Dios, ¿cómo ha andado la experiencia de Dios? Lo dejo ahí, que cada uno tiene que preguntarse, una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué clase de experiencia de Dios, como Moisés que se lo encuentra en la zarza ardiendo, está fogueando, nos está a nosotros fogueando por dentro? Repito, el problema de la evangelización no son los métodos, que hoy aplicamos uno y mañana ya está desactualizado. El corazón de la evangelización son hombres y mujeres, como decía Pablo VI. La iglesia se evangeliza para evangelizar. Hombres y mujeres, comunidades que arden en el fuego del amor de Cristo, como brochero, aquí cerquita. La pandemia es una prueba muy fuerte. Ha sacado a la luz injusticias y miserias, signos de deshumanización, como el pueblo en Egipto. Pero también ha puesto en evidencia las fuerzas espirituales más preciosas que Dios ha depositado en el corazón humano. Dios sigue escuchando, recordando y mirando a la humanidad que camina en su vida. Cada fragmento de bien, de verdad y de justicia que protagonizamos los seres humanos viene de Dios, se completa y perfecciona en Cristo. Es gracia del Espíritu Santo. Solo el encuentro con el amor absoluto de Dios nos da la fuerza espiritual en las pruebas de la vida. Como a Moisés, querido hermano, querida hermana, querido amigo, como a Moisés, Dios te está buscando porque quiere llevar esperanza a su pueblo. La vocación de cada uno de nosotros, del padre Sergio, de Marta, de Raúl, de cada uno de nosotros, vocación de un pastor, de un consagrado, de un laico, de un esposo, de una esposa, nuestra vocación y misión ha nacido en el corazón de Dios porque ama a su pueblo y nos quiere a todos, cada uno desde su lugar, testigos de esperanza y de fraternidad para nuestros hermanos. Por eso el Dios que pone en marcha el camino de la esperanza del pueblo es el Padre de Jesús, que ama especialmente a los pobres, a los que sufren, a los enfermos. Él nos espera siempre junto a todo hermano o hermana que sufre. Vayamos entonces a buscarlos y llegados a esa tierra santa donde está ardiendo sin consumirse la zarza de Dios, descalcémonos como Moisés para escuchar su voz y dejarnos quemar por su mismo fuego de amor. El aislamiento social tiene una frontera, la fraternidad con todos, especialmente con los más pobres. Todos hermanos, dice Francisco, nos desafía Francisco, indicándonos una orientación preciosa para transitar este tiempo de éxodo que vive la humanidad. Lo hacemos con la mirada fija en Jesucristo, primogénito de muchos hermanos. Él es nuestra esperanza. Y nos acompaña María, contemplativa, que nos enseña a rumiar y a acariciar la palabra como hizo ella, y por eso nos comunica esperanza. Y también al patriarca San José, que en silencio aprendió también a cuidar la esperanza del mundo que era Jesucristo.
Hasta aquí mi reflexión. Yo ahora vamos a abrir